Paro nacional de la CGT. El tercero ya de la era Milei. ¿Cuánto hace el presidente Milei? Daer. No hay comunicación con el gobierno. La medida será el próximo 10 de abril. Emma, querido, ¿qué pasa con la CGT? A ver, vamos. Nuevamente ha convocado un paro general que va a tener, sin embargo, una duración de 24 horas la huelga propiamente dicha, pero será de 36 horas la protesta, porque el día anterior, el 9 de abril, desde las 12 del mediodía, habrá una manifestación, una movilización al Congreso que va a confluir ese día, como es miércoles, con la marcha de los jubilados. Es el tercer paro que la CGT realiza en el gobierno de Javier Milei. Algo no está pasando entre Milei y la CGT, ¿no? Para que le hagan tanto paro. Digo, ¿cómo le va, Luca Villa? ¿Cómo Bienvenido. está, Leito? ¿Todo bien? Y mira, la verdad que la imagen de la CGT no es muy buena estos últimos años. ¿Por qué? Porque ves sindicalistas millonarios que también se perpetúan en el poder. Pero bueno, lamentablemente, quieras o no, es un arma para los trabajadores para tratar de exigirle a este gobierno modificar las condiciones en las cuales estamos viviendo, ¿no? Que los cuales el salario está pulverizado. O sea, lo que me estás diciendo, Lucas, es que para los trabajadores sí o sí tienen que adherirse a la CGT. Lo que pasa es que si no, ¿qué queda? O sea, si no se tienen unen, que quedarse con las decisiones que tomen aún haciendo estos paros que los perjudica. Es que Claro. si no se unen los actores sociales, No, este Lucas, gobierno va a contradictorio. terminar ganando. va a Lucas, lograr pero también en el objetivo. medio tenemos a los trabajadores, tenemos a los sindicalistas, tenemos un gobierno, pero en el medio está la gente que no va a poder movilizarse a sus trabajos, que pierde el día de trabajo, Claro. que seguramente tenga urgencias, que haya un montón de gente que tenga urgencias y tenga que trasladarse, que no lo va a poder hacer. quiero- ¿Dónde queda esa gente Pero que queda en el medio? En También esto, hay- Male, que vos decís, perdón, Luca, Sí. porque Lucas dijo recién, es la herramienta que tienen los trabajadores para poder protestar ante las condiciones. Bueno, dale, arranquemos. Decime cuáles son los motivos del paro. Primero que con nada, eso. Decime cuáles son los motivos del paro, las herramientas contra qué tienen que protestar, y entonces empezamos a entender Primero un que poquito nada, más. Sí. el salario está pulverizado. Ajá. La verdad que las paritarias Una son frase un desastre. escuché un montón de veces. Ejemplo. ¿A vos te parece una paritaria de un 1% mensual? ¿Para qué te alcanza? Y con una inflación que, No alcanza que es el del salario. 2%, yo entiendo una paritaria del 1%. Pero no se recuperó igual el salario después del sablazo de la devaluación del 118% de diciembre del 2023. No se recuperó. ¿O por qué te pensás, si las cosas están tan bien, por qué el gobierno va a recurrir al Fondo Monetario? Porque Milei dijo que era una institución perversa y que tomar deuda era un desastre. Él mismo criticaba a Caputo. Decía que era endeudarse para financiar una campaña. ¿Qué es lo que va a pasar? Se endeudan para financiar una campaña y después ¿qué? Va a haber una devaluación. ¿Y eso en qué pega? En el salario, y por eso también va a marchar la CGT. De todas maneras, el miércoles hay una reunión, ¿no? Hay una reunión previa Sí. antes de tomar la decisión. A lo mejor no se lleva a cabo el paro el día viernes. Es importante esto que decís, Vero, porque va a haber gestiones del gobierno nacional para intentar destrabar este paro. Independientemente de que no hay diálogo, sé que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a intentar generar una foto en la Casa de Gobierno con el triunvirato de la CGT. Pero atención, porque también lo que conversaban recién sobre la adhesión, en esta ocasión se va a garantizar en virtud de que adhieren colectivos y trenes, algo que no había sucedido en la última medida de fuerza de la CGT, donde la UTA, por ejemplo, había decidido no plegarse a esa medida de fuerza. O sea, van por todo. Es decir, sin Porque- auto no te vas a poder trasladar a ningún lado. Claro. Si No, 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 tenés sin tu propio auto, auto sí. particular. No vas a tener ninguno. Es que los paros nacionales funcionan, chicos, esto es totalmente cierto, cuando para el transporte. Sí. Vos tenés muchísima gente, y te puedo asegurar que es mucho más que la que quiere parar, que quiere ir a laburar. Muchísima gente. Y que cuando para el transporte no puede. Y Porque que no hay tiene gente que tampoco tiene su auto. salario con una recomposición que le gane a la inflación tampoco, ¿no? Y sin embargo también quiere ir a su Porque puesto de hay un trabajo. punto, Porque hay gente que cree- hay un punto que dijo Lucas Villa que para los trabajadores es la única herramienta de ir al paro y unirse a la CGT. Pero son todos los empleados que se unen, que dicen, bueno, esto es beneficioso para nosotros, o se sienten en cierta manera como presionados también a unirse a este paro. Porque entre no trabajar y trabajar, coincide que hay mucha gente que prefiere ir a trabajar. Lo que pasa que también
gana el miedo, Vero, el miedo a perder el trabajo. y eso quizás se hace pero- agachar pero la ¿qué? Hay una cabeza y especie no de reclamar derechos. Pero miedo a perder el trabajo por parte de quién. ¿Quiénes son los que Para no De los perder el trabajadores, porque si vos faltás a tu trabajo, ¿Sabés cuál es la mejor manera de perder el después trabajo, terminás Lucas? estigmatizado. Trabajando. ¿Sabés cuál es la mejor manera de perder el trabajo? Haciendo las cosas bien. Vos vas a tu laburo, haces las cosas bien, el que hace las cosas bien lo van ascendiendo, hay toda una escalera que va ¿A dónde, Leo? ¿En qué país? ¿A dónde? En la Argentina. Es que no tenés ningún amigo que entró a laburar de repositor en un supermercado chino y después lo llamaron de una cadena a trabajar y cobra el 30-40% más. O no tenés ningún amigo que empezó con un emprendimiento chiquito y después fue creciendo. Porque hay gente que se dedica a laburar. Leo, Y hay gente que se dedica a hacer negocio con los trabajadores. Leo, y ahí está el problema. Gran parte de los trabajos cada vez te exigen más trabajo, más funciones que tenés que cumplir y el salario es el mismo y cada vez te exigen más. Y vos decís, ¿y cuál es el beneficio? Cada Lo vez más triste está esfuerzo en lo que y vos no te dijiste, reconocen Lucas. nada. Vos recién dijiste, hay sindicalistas millonarios que hace un tiempito vimos que llegaron a una reunión todos en Alfa Romeo, en BM, ninguno llegó a un Renault 12, ¿eh? Ninguno. Eso coincido con vos Ninguno. totalmente. Que Eso se coincido guardaron con vos. durante 6 años, con un país que se caía a pedazos, como fue durante el gobierno de Alberto Fernández, que nos tuvieron encerrados 2 años, que hoy en día después empezamos a ver información que llegó de los propios que estaban en el gobierno, que dijeron que se extendió la pandemia, se extendió las restricciones porque le medía bien al presidente. ¿Sí o no, Emma? Sí, ¿O lo no dijo fue así? Martín Guzmán. Lo el dijo exministro Martín de Guzmán, Economía. ministro de Economía, el mejor según Alberto Fernández que íbamos a tener. Después de él, todo lo que vino fue Y peor. por así eso, Leo, casi que decís de los sindicalistas ganó Milei, es 6 verdad. años Pero recordá que guardados Milei tuvo estuvieron. el apoyo de Barrio Nuevo, así 6 que más casta que Barrio que no Nuevo. está entre estos, que no está entre estos. Que ahora Digo, pide un paro de 36 horas. 6 años guardados estuvieron. Asume Milei, a los 15 minutos le hacen un paro general. ¿No te resulta extraño? Realmente el apoyo tiene que estar para ahora el triunvirato. Son Dios, la Virgen y el Espíritu Santo. O sea, el triunvirato, o sea, es una cosa de loco esto. Sí, Digo, tenemos que esperar realmente que esto, como dice, no tenemos diálogo. Claro, ahí está el problema que tienen ellos. El problema que tienen ellos es que no tienen diálogo con el gobierno. Que no conforman la mesa. No les no atienden conforman. el teléfono. De- Los llaman y no les hace- atienden el teléfono. Hace un momento, Lucas, cuando vos dijiste que el trabajador tiene miedo de perder su empleo, ¿sabés quién es el trabajador que tiene miedo de perder su empleo? El que no puede pagar un Uber, el que no puede pagar un servicio que no sea el colectivo o el tren que diariamente toma para pagarlo y asistir cuando ellos toman la decisión de parar. Yo entiendo que muchos trabajadores adheridos a la CGT sienten el compromiso más, pero donde yo veo muchas marchas, que arriba tenés a los millonarios, como recién lo marcamos, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Que todos los que dirigen, bueno, son todos millonarios que llegan a las reuniones en autos de alta gama, no se preocupan si hay colectivo, no. Que esos trabajadores, por no tener otra opción, están adheridos también a una marcha que... ¿Quiénes salen favorecidos con esa marcha? ¿Quiénes son los que quieren ser escuchados? Porque yo entiendo que los salarios son bajos, sí, es una realidad, pero donde yo veo marchas multitudinarias manejados siempre hay algo detrás. No son todos los beneficiados los que salen a la calle. Muchas veces se sienten presionados de tener que hacerlo y lo vivimos con los planes sociales, chicos. Hay dos cuestiones que son ciertas. Es cierto que la adhesión de los medios de transporte garantiza que haya trabajadores que se ven obligados a plegarse al paro. Eso es verdad. Lo que es verdad también es que hay una mala prensa de la medida de fuerza y hay sectores de los trabajadores que ven como lejano la posibilidad de hacer un paro porque estamos en un país con un grado de informalidad laboral que no permite que se cumplimenten los derechos, que no te respeten, por ejemplo, tu derecho a huelga. Si vos tenés millones de monotributistas que viven al día y que no tienen un reconocimiento laboral, obviamente que también van a tener miedo de hacer paro. Eso es cierto, pero lo que no hay que demonizar es el derecho a la protesta, que está contemplado en la Constitución Nacional. Y aparte, no, como nadie dice- está en desacuerdo claramente. con la protesta. No, la protesta, todo el mundo tiene Derecho derecho a a protestar. protestar. Sí. Ahora, también sabemos que en muchos lugares donde se jactan, ¿sí? de libertad y que se quejan cuando alguien no puede protestar, por ahí tienen algún empleado que va a protesta y lo limpian, pasa en todos lados y en las mejores familias. Más si está en negro ese trabajo. Pasa en todos lados y en las mejores familias. Entonces digo, no nos vistamos de Carmelita descalza, no seamos más papistas que el Papa, y si quieren le puedo seguir usando frases, y hablamos durante tanto tiempo
de que la CGT no está a la altura de los trabajadores y ahora resulta que vamos a empezar a bancar a la CGT. Es que como mantengámonos en una línea, por lo Como menos. bien decía Emanuel, el tema de la informalidad. Ahora como ya se termina el tema de la moratoria previsional, ustedes saben que 9 de cada 10 mujeres no van a poder acceder a la jubilación mínima y 8 de cada 10 hombres. ¿Cómo vamos a hacer? Porque van a llegar al 80% de la jubilación mínima, que es una PUAM, que es una miseria también. Eso es Entonces una- también es un tema todos en vamos a ser agenda. jubilados. Los que estamos acá, Es todos un- vamos a ser jubilados Es un alguna tema vez. en agenda del gobierno que lo tiene que empezar a trabajar. ¿Cuántos años tenés vos, Lucas? Yo tengo 40. ¿40? ¿Cuánto Sí. hace que pagás aportes? Desde el año 2003. Desde el año 2003. Estamos hablando, ya tenés 22 años de aporte. Sí. Sin parar, de manera interrumpida. Sin parar, sí. 8 años más vas a tener 30 años de aporte. Sí. Ya estás en condiciones de jubilarte. Cualquier argentino de a pie se ponga a pagar, tiene ahora tiempo, de ahora en adelante. Y yo lo pongo siempre como ejemplo y no me escondo, Pongo como ejemplo el caso de mi papá. Mi papá, yo era chico y se hablaba de la jubilación. Decía, yo no voy a pagar la jubilación, decía papá. No, esa es plata tirada. Esa es plata tirada, te decía papá. Y agarraba y decía, yo voy a comprar una casita, voy a hacer unos saloncitos, los voy a alquilar y esa va a ser mi jubilación. Eso decía papá. Resulta que ahora papá está arrepentido porque no se puede jubilar y quería meterse en la moratoria. Y yo le dije, papá, vos elegiste no pagar la jubilación. Y se lo hemos preguntado a abogados provisionistas que han venido acá y han dicho, es verdad, hubo toda una generación que eligió no pagarlo y que después se terminó jubilando sin haber hecho ningún tipo de aporte. Pero hay aporte gente que de no la- tuvo de la jubilación hay que opción de elegir. Hay gente que no tuvo aportes de parte de su empleador, empleadas domésticas que no, Pero no los sistemas recibieron previsionales no aportes. funcionan. Y eso no es culpa funcionan de la esa- persona, pero no los es culpa sistemas del patrón que no le pagó. previsionales, previsionales, ¿no funcionan de esa manera? ¿No funcionan que vos tenés que aportar para después tener una jubilación? Pregunto yo, Vos dabas el ejemplo mío, decías, bueno, el tema de la cantidad de aportes, pero ¿qué pasa con la gente que ahora se va a jubilar y que no tiene los aportes correspondientes? ¿Qué hace? ¿Se jode? Pero ¿por qué? Digo, durante tanto tiempo, primero hay que pensar por qué no tuvo los aportes. Porque no tuvo trabajo, digo, todo aquel que no tuvo aportes, bien lo dijiste vos, va a tener la PUAN, no es que se queda sin nada. Pero es una Va a tener miseria, la que me PUAN. compró 2 alfajores. Pero, con eso. pero va a tener algo, por lo menos vos no aportaste nada y vas a tener No. y vas a recibir un A ver. subsidio, digo, por lo menos vas a tener algo, me Es parece, importante ¿no? lo que decía Lucas. El sector más afectado es el de las mujeres. Hay mujeres que por ahí no aportaron. ¿Por qué? Porque estuvieron muchísimos años criando a sus hijos en su casa, Sí. ¿no? No es que En se otra estuvieron- generación, Emma, No, en la ya sé, generación pero actual. no es que se estuvieron rascando y que no aportaron nada. Las tareas de cuidado también son un trabajo y lamentablemente en el último tiempo recién se las reconoció ¿Qué es como el tales. último tiempo? ¿Qué No, es el muy último pocos tiempos, Perdón, digo. porque también esto de quedarse, era una cuestión social. Sí. Esto de quedarse en casa cuidando a los chicos. Era cultural. Era cultural, era. Pero vos es te un quedás trabajo. en casa, vos te quedás en casa. Perdón. Pero el Vamos a trabajo de ama de casa nunca fue Y reconocido. también Bueno, el, por sal- eso. el Tenías salario otra de... opción. reconocido ama de casa. Vos tenías otra opción. Vos podías pagarle a alguien, y así funciona la cadena también. Vos podías pagarle a alguien, ¿sí? La pones en blanco, digo, vos que tenés que cuidar a tus hijos, le pagás a alguien para que vaya a cuidar a tus hijos mientras vos te vas a trabajar. Entonces, le pagás a alguien, lo pones en blanco, a ese alguien que le pagás va a cobrar una jubilación a futuro, y vos, mientras tanto, también, por otro lado, trabajás, cobras un sueldo y vas a cobrar una jubilación a futuro. Ahora, culturalmente y socialmente, se decidía, trabaja el hombre, lo que a mí me parece nefasto. Y alcanzaba con un Claro, y salario alcanzaba también, era otro alcanzaba con solamente el salario del hombre. Hoy en día muchas mujeres deciden ir a trabajar, pero muchas también se ven obligadas y en las familias a que todos los integrantes o más de Estén 2 trabajando. integrantes vayan a trabajar porque no llegan al mínimo que se necesita Y a la fíjate canasta qué básica que importante- necesita para una familia. Qué importante eso que decís, Male, vos. Y para mí es fundamental, porque todo depende también cómo se le da la lectura. Vos decías recién, el salario alcanzaba, solamente trabajaba el hombre y alcanzaba para mantener a toda la familia. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, estamos hablando de un momento social, ¿sí? De un momento social en el que trabajando una persona podía pagar todo y la decisión era que trabaje esa persona, que esa persona sea la que cobre la jubilación después y que cuando se moría después la persona, su compañera, terminaba cobrando la pensión. La Así pensión era como por viudez, funcionaba. claro. Era así como funcionaba. Ahora, después todo esto se rompe en el momento que ese plan y ese proyecto social que se daba, que trabaje solamente uno y ese solo cobre la jubilación, pasen a cobrar los dos. Si se decidió inicialmente en un acuerdo de familia que solamente uno cobre, ¿por qué se rompe después? Porque después terminamos viendo, con estas jubilaciones magras que tenemos, que vos tenés un número que son 1.000 pesos para repartir entre 10 trabajadores que aportaron. Entonces, cada uno de esos 10 que aportaron va a cobrar
100 pesos, para dar un ejemplo, ¿no? Ahora, resulta que después hubo 100 que no aportaron, que entraron a cobrar de esos 1.000 pesos. Entonces ya no tenías que repartir entre 10 que habían aportado, tenías que repartir entre 110. ¿Y cómo haces para dar una buena jubilación? Y no lo digo desde ahora, porque este no es un problema del gobierno de Milei. Este es un problema. ¿Se acuerdan cuando Cristina vetó el 82% móvil? Sí, que estuvo mal. ¿Se acuerdan? Sí. Pero no sé si estuvo bien o estuvo mal. Lo que yo digo es que todos, cuando están en el gobierno, saben que hay un plan previsional que no es factible llevar adelante, repartiendo entre todos y con determinados valores, y que cuando son oposición quieren lo contrario. Entonces, pongámonos de acuerdo, si sos oposición o si sos gobierno, si en realidad se puede o no. Reúnanse, digan, che, ¿qué podemos hacer? Se sientan todos los representantes de todos los partidos y dicen, miren, nosotros, el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado puede pagar esto. De acá en adelante va a ser así, porque estamos todos de acuerdo. Nunca ningún gobierno nunca ningún gobierno supo cómo manejar el sistema previsional. Porque no fueron prioridad nunca los jubilados. Nunca fueron prioridad. Porque se mueren pronto. ¿Sabes por qué? Por eso. Lo que pasa es que ahora ya no se mueren pronto los jubilados. Ahora la persona vive 90 años. Es que aparte, Leo, algo muy importante, la jubilación mínima con el bono está a 348.000 pesos y la canasta básica de un jubilado, que no incluyo pagar alquiler, 1.200.000 pesos y encima le quitan descuento en algunos medicamentos. Entonces, ¿cómo vive un jubilado? No, estamos Yo ya de sé que los acuerdo. gobiernos anteriores tampoco hicieron mucho, pero estamos hablando de lo actual. Yo voy a criticar lo pasado o la coyuntura, pero lo actual es una miseria. No Los hubo jubilados nadie. hoy para llegar a fin de mes tienen que salir a hacer changas hoy, algo que no debería Y eso es muy funcionar triste, así. eso es muy triste porque hay tristísimo personas que no tienen están en salir a trabajar para condiciones, comer. pero si no lo hacen no tienen para comer o no tienen para los medicamentos. Ahora, Leo, también nos tenemos que preguntar con respecto a lo que decías recién. Si hace 40 años, con un solo sueldo que entraba en una casa, te alcanzaba para todo, yo viví la época donde te juntabas todas las facturas para pagar y las pagabas todas en un día. Hoy pagas una, no puedes pagar la otra. Hoy pagaste una y no fuiste a la verdulería. Hoy pagaste una factura y no vas a la carnicería. ¿Cómo es? Nos pasaron 2 bombas atómicas con esto. Esto es grave. O sea, ni hablar de lo que era la clase media y ni hablar de los jubilados. Hoy el jubilado es menos que un pobre. Y esto está mal, me duele decirlo. Pero ¿cómo puede ser que un jubilado esté ganando menos de 300 lucas? ¿Me pueden explicar qué compras hoy con 300 comparto lucas? que nunca fue prioridad tratar el tema de jubilación previsional. Sí, Pero con es una Norma locura. Pla. Pero yo le digo esto. Norma Pla. Norma Pla. ¿Se acuerdan de Norma Pla? Que hizo llorar a Caballo, ¿te ¿Se acordás? acuerdan? Que lo hizo llorar a Caballo, No lloren hipócrita, mucho. tremendo hipócrita, que dijo mi mamá no puede vivir con menos de 1.000 pesos en ese momento. O 10.000, no me acuerdo, 10.000. Sí. No, mi mamá, y los jubilados cobraban 150. Digo, hipócrita Caballo, de lo más hipócrita que ha tenido nuestra nación. Y el problema actual de los jubilados, porque bueno, los jubilados actuales muchos son propietarios, pero los jubilados futuros, la mayoría no tienen propiedades, o sea, van a tener que pagar un alquiler y la jubilación es una miseria, o sea, Esa es se va a una agravar realidad. el problema. Pero ¿sabes dónde está también el punto? Que los padres, que sí han logrado hacerse la casita, hoy en día es muy difícil comprarte una casa. Sí. Totalmente. Hoy en día la casa es por herencia. Es una utopía comprarse Ya una no es casa. un sueño, es una utopía. Es por herencia, o sea, nadie quiere que se mueran papá y mamá, nadie quiere. Pero vos sabés que tu casa la vas a tener cuando ellos no estén más. Claro. Sí, Los lamentable, herederos, es la ¿qué realidad, le vas a- es le la vas a realidad. heredar? Entonces digo, ese sí es un gran problema, porque sí los hijos no van a ser propietarios, sí los que hoy están trabajando. Por eso es muy importante crear la conciencia social y decir, aparte hoy tenés alternativas. Tenés la alternativa del monotributo, pagando un mínimo por mes, te aseguras una jubilación mínima cuando llegues a la edad y todo. Entonces, digo, vos estás a tiempo todavía de poder implementar esas alternativas. Sí. Digo, cada Pero uno está a tiempo de cuando vos decidir decís- implementarla. Cuando vos decís monotributo, el monotributista generalmente factura. Sí. Generalmente tiene un emprendimiento o hace trabajo remoto. ¿Está? Sí. Bueno. O pero- bueno, o es empleado y con el empleador claro, acuerdan. acordaron eso. Pero generalmente el monotributista es el que emprende el también. emprendedor, El sí. emprendedor. Pero también hay algo muy importante. Porque no todo el mundo puede emprender, y menos en un país donde lo vemos con mucha inestabilidad. Vos para emprender algo tenés que tener una base económica, tener tu casa y demás. Pero No, emprender no hoy en todo- día no hace falta tanta plata. Podés no emprender dije cosas, mucha plata, dije cosas poca, con no. muy poco, sí, Podés servicios. emprender con muy poco. Sí. Lo que tenés que tener es la consistencia, las ganas. Las ganas. Pero yo no sé si a ningún gobierno le importa que la gente tampoco sea tan emprendedora. Sí. qué Hay no? que ¿Ah?
¿Por qué no? No sé, porque me parece que también a los gobiernos les interesa la dependencia. Ah, es cierto. La dependencia. No, yo no veo que a este gobierno le interese demasiado la dependencia. Yo no estoy perdón. hablando de este gobierno, estoy hablando en general. Sí. Es que esto viene de arrastre, no es de ahora. Claro, como sí, decís la- siempre, claro. no la es de zanahoria ahora. en la No en es de la ahora, mano. viene de hace mucho tiempo. Por eso tenemos 3 generaciones básicamente dependiendo que no saben qué hacer hoy, porque Claro. no tienen la herramienta, no tienen la cultura del emprendimiento, no tienen la formación, no tienen la cultura financiera, que siempre decimos, la educación financiera es fundamental y a los gobiernos les importa que la gente se eduque financieramente, saber qué hacer con lo poquito que cobra, cómo poder emprender para que te alcance. ¿Sí El sabe último eso? gran momento de crecimiento laboral en nuestro país, permítame decirlo y es bajo mi opinión y bajo mi visión, el último gran momento de crecimiento laboral fue con el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Sí? Donde todos los meses te iban dando, decían, hay tantos planes sociales, decía Néstor, me acuerdo. Nosotros lo que vamos a hacer es bajar estos planes sociales, pero no que le vamos a sacar el beneficio a la gente. Porque en ese momento vos tenías plan social si no tenías laburo. Entonces, le vamos a dar trabajo a la gente para que deje de tener el plan social, para que no lo necesite, no para que deje de tenerlo. Entonces, todos los meses te decían, este mes tenemos 1000 planes sociales y tenemos el 50% de desocupación. Al mes siguiente te decíamos, tenemos 900 planes sociales y tenemos el 45% de desocupación. Y te iban mostrando cómo iba Pero eso- creciendo el trabajo claro. y cómo iban bajando los planes sociales y cortando esto de la vaca de oro que le da Pero leche a todo lo que no tiene. hace muchos años vos te quedabas sin empleo y el gobierno te subsidiaba con 6 meses. Sí existe, 6 o 3 Claro, meses. eso existe. Sí, sí, está Eso bien. existe. No, ¿qué existe? El subsidio para desempleo El subsidio. existe. El seguro Un de año. desempleo. Pero el seguro y de depende, desempleo. Y depende de la cantidad de tiempo que estuviste trabajando y todo. un mecanismo. Pero ese seguro de desempleo muchas veces se extiende tanto que la gente se olvida que tiene que salir a buscar empleo. El máximo es un año que te Claro. lo dan. Y No, si vos trabajaste, está ponele, bien. un año, te dan 2 meses. Y es una cosa así, de acuerdo a la cantidad de tiempo que estuviste trabajando. No, hay que marcar un par de cuestiones. Hablaban ustedes del monotributo, que es una herramienta que permite realizar aportes muchas veces cuando no se está en relación de dependencia o bueno, Sí. se encubre de esa manera. Hay que decir que esta semana el gobierno dio de baja el monotributo social prácticamente. Cambió los requisitos para acceder a él y casi 400.000 personas se quedaron sin la posibilidad de tener aportes o realizarlos a través de ese mecanismo. Lo que también hay que decir es que el gobierno había prometido que al liberalizar la economía se iban a generar más puestos de trabajo. Eso no está Y no ocurriendo. está llegando, y es verdad. No está ocurriendo. Y creo que para mí es el debe que tiene este gobierno. El crecimiento en los Es puestos una deuda laborales. pendiente. Es el debe que tiene este gobierno, el crecimiento en los puestos laborales. Ese y recomponerlo de los jubilados. Creo yo que quizás, y el tiempo lo dirá, con esta medida de cortar las jubilaciones, bueno, recordemos que el sistema previsional va a seguir funcionando con un montón de gente que no aportó, ¿sí? Y que va a seguir cobrando subsidios. El tema está que no se van a poder jubilar. Pero los no es próximos. solo Y hasta una responsabilidad. esperada reforma también, ¿no? Ah, que Sí, también es inminente. que también se habla de que estaría llegando para mitad de año. Sí. Leo, pero no es solo responsabilidad del gobierno, porque pasó también durante el gobierno de Mauricio Macri. No podemos decir que Mauricio Macri o Javier Milei no hablan el mismo idioma que los empresariados. Están más cercanos a ellos. Sin Pero hay duda. un grado de mezquindad del empresariado, un grado de voracidad, que quieren todo y pese a tener gobiernos con los que tienen mayor sintonía, tampoco No, tienen abusan una... más en ese momento. Sí, por Ahí eso, abusan más. quieren más, son voraces. Y yo no tengo duda de esto, digo, y soy un apostador nato a lo que tiene que ver con emprendedores, con trabajadores, con los que dan trabajo. Creo que de allí surge todo tipo de base de cualquier país. De cualquier país. Un Ahora, país productivo, sí es claramente. cierto, yo les pido a los empresarios, no les estoy pidiendo que pierdan plata. O sea, ganen un poquito menos. Nada más que eso. Igual es Ganen clave- un poquito menos, porque ganando un poquito menos va a hacer que sus empleados trabajen más contentos, que les rindan más, y por ahí hasta terminan rindiendo tanto el empleado que te hacen ganar más plata todavía. Piénsenlo como una alternativa, si es tan loca esta. Igual, Leo, es clave ahora si llega a haber alguna devaluación, que es lo que le pide el Fondo Monetario al gobierno, eso va a pegar en los precios y el salario cada vez va a alcanzar para menos y el eje de campaña y lo que sostiene su imagen, Milei, es el tema de la inflación. ¿Y De a vos haber qué te bajado la hace inflación, pensar que es va, real. ¿qué te pero- hace pensar que va a devaluar? Si vos estás diciendo esto, que el eje de campaña de Milei es
haber bajado la inflación, que el eje de campaña es la estabilidad económica que está en este momento, ¿qué te hace pensar que vas a decir, mira, hago así un bollito y el eje de campaña 2 meses antes de las elecciones lo tiro a la basura? El Cosa que FMI. no puede manejar él. Vendieron 1.000 millones de reservas, 1.000 millones de dólares de reservas esta última semana, cuando ya se blindó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y aparte la imagen de Milei está bajando con el escándalo cripto, con el discurso que fue una vergüenza en Davos. ¿De dónde y sale esa con este encuesta? tema del Fondo Monetario Internacional, ¿de dónde que sale es esa caer otra vez. encuesta? ¿Cómo, Vero? Lucas, ¿de dónde sale la encuesta que está bajando la imagen de Javier Milei? Está bajando, es una encuesta, mira, no es a nivel nacional, es la encuestadora Atlas, que fue la que En tu barrio, pronosticó decía, ¿no? el triunfo, Atlas Intel, que fue la que pronosticó el triunfo de Milei, Sí. que casi nadie lo había pronosticado, ahora está pronosticando una baja y actualmente bajó de 55 a 45 puntos la imagen de Javier 10 puntos Milei. perdió Javier Milei. Bastante. Mira, Leo. mucho. Y hablando de imagen, por Pero ejemplo, permitime dudar igual, esta Lucas. marcha que por ahora podríamos hablar en potencial, no estamos confirmados para el día viernes porque el miércoles va a haber una reunión. Hay tiempo, Se hay tiempo busca, para que haya una claro, se busca un Desactivarla, acuerdo en sí. esa paritaria. ¿A quién le perjudica que no haya acuerdo? ¿A quién perjudica? Porque recién, Lucas, estabas hablando de la imagen del presidente. Si no toma la decisión o si no llegan a un acuerdo, la CGT sigue con la marcha. ¿Baja aún más la imagen del presidente o es que nos estamos dando cuenta que acá los únicos perjudicados por decisiones que no tienen que ver con la CGT en este caso, los perjudicados son los trabajadores, el trabajador el de a pie, el de común? Yo creo que la imagen del presidente aparte está bajando por situaciones que las han visto. ¿Ustedes vieron el otro día a la jubilada? Que un policía la empujó y la tiró al piso, 81 años, la tiró al piso y no se acercó a ayudarla. Lo que pasó con Pablo Grillo, un fotógrafo, una represión Sí, pero desmesurada, respondeme, le por pegaron favor, un Lucas, tiro, porque yo casi te lo pregunté mata. otra cosa, Y te estaba pregunto, trabajando ese chico. Lucas, yo te pregunté con respecto a esto que se está armando, no sabemos todavía, va a ser el paro de la CGT el día viernes. Yo creo que gran parte de la sociedad apoya este paro porque ve que su situación no está mejorando Gran por parte de algo. la sociedad que no puede ir a trabajar. Que la gente mande mensaje, a ver, que la gente Pero- mande mensaje. 11 61 76 56 92. Y nos diga si está de acuerdo con el paro o no. Si, como dice Lucas, gran parte de la sociedad. ¿Qué es gran parte de la sociedad para vos, Lucas? ¿El 80%? ¿Cuánto? No, ¿O el 80% no, 15? pero ¿Cuánto? arriba del 50%. Arriba, vos decís más. apoya Bueno, el paro. hagamos encuesta. 11 61 76 56 92. Decinos si está de acuerdo con este paro de la CGT, de los gordos de la CGT, o si crees que Leo. es una medida desmedida. A ver, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estamos en un contexto de descrédito total de todas las instituciones. Entonces, vas a tener sectores sociales que van a hablar mal del gobierno. Yo creo que una mayoría, y lamentablemente, pero bueno, esto es culpa de la CGT, va a estar en desacuerdo con esta protesta, con esta medida de fuerza, pero tiene que ver con el descrédito que hay en todas las instituciones que viene de un arrastre de años, porque los jubilados no están bien hace años, digo, no es culpa del Décadas. gobierno de Javier. Décadas. No, sí. 3 Desde el retorno a la décadas, 4 democracia. décadas. Bueno, pero hablemos de grandes deudas, ¿no? Y ahora vamos a seguir con el tema. Hablemos de cuando yo hablo de las grandes deudas de la democracia, y voy a repetir lo que vengo diciendo desde que Javier Milei fue electo. Piensen, todos ustedes, vorágines pertenecientes a la clase política argentina, ¿qué hicieron para que Javier Milei llegue a ser presidente? Entonces, no vengan a reclamarle a Milei ahora. Me parece que tiene que haber una lectura interior mucho más No, interesante. es más, Leo, yo la escuchaba ayer a Cristina en el discurso. Sí, sí. Aguardamos un segundito, Ahora Lucas. seguimos, ahora Vamos a hacer un puntito